Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en Fuera de Rutina. Una semana más aquí en Somos Salta y Jujuy, como todos los lunes, 10 de la noche, arrancando puntualmente, como debe ser, con un nuevo programa. Además, se los recuerdo siempre, nos pueden seguir en nuestro Instagram, @fuera de rutina, en nuestro canal de YouTube, a mi nombre, Che Krianahuati, y así poder ver aquellos que se perdieron, poder revisar algún programa anterior. Está todo en nuestro canal para aquellos que lo quieran ver. Y como ustedes saben, porque seguramente habrán visto en redes, algún amigo tendrán y demás, el pasado sábado, 7 de junio, se recuerda el Día del Periodista. Hay muchas celebraciones relacionadas a la profesión del periodista, del comunicador y demás. Hay muchas fechas en el año. A mí particularmente me gusta destacar básicamente la del 7 de junio, que nos engloba a todos, periodistas de todos los tipos de medios, gráficos, digitales, de la tele, de la radio, nos engloba a todos. Todos somos periodistas los que trabajamos en esta profesión, aunque cubramos deporte, aunque hagamos policiales, aunque hagamos judiciales, lo que sea, todos estamos englobados. Por eso a mí me gusta destacar particularmente esta fecha. Y es por eso, hago la introducción, porque hoy vamos a tener a dos colegas para charlar sobre este día. En el primer bloque, en la primera parte del programa, vamos a tener a Antonio El Tano Oyeni, periodista desde hace muchísimos años, del diario El Tribuno, periodista específicamente dedicado a la investigación en todos estos últimos años, pero con algunos inicios que fueron por otro lado, y eso también le vamos a pedir que nos cuente, referente indudable del periodismo en Salta, del periodismo gráfico en sí. Toda una voz autorizada para hablar de la profesión y de la realidad de nuestra provincia. En el segundo bloque vamos a tener al colega Nacho Miranda, que está en estos últimos tiempos incursionando y mucho en lo que son las plataformas digitales, las redes, el streaming, del cual tanto se habla hoy por hoy, de los nuevos medios, podríamos decir, del periodismo, aunque Nacho ya tiene sus años ejerciendo, no es nuevito, digamos, pero está en las nuevas vías de comunicación, en las nuevas plataformas donde el periodismo también debe estar presente de manera obligada. El periodismo, como lo dice la palabra. Así que de eso va a tratar el programa de hoy. Les propongo empezar rapidito con la primera pausa para ir ganando tiempo, y a la vuelta estará con nosotros para empezar el programa El Tano Oyeni. Ya venimos. En Cerámica Salteña creamos la vigueta perfecta, porque tu obra tiene que ser así, perfecta. Una vigueta perfectamente terminada, perfectamente liviana, perfectamente resistente, perfectamente durable. ¿Por qué repetimos tanto perfecta? Porque así es nuestra nueva vigueta, y así la necesita tu construcción. La vigueta perfecta. Otra innovación de Cerámica Salteña. Obras que transforman. La construcción de la autopista del Valle del Lerma y el canal conector pluvial fortalecerá la conectividad vial en el área metropolitana salteña. Con esa y otras obras en la región, se reforzará la seguridad, el nexo con otras regiones y el corredor bioceánico. Los objetivos de mejorar los caminos, potenciar la economía, promover la integración regional, beneficiar a las comunidades, le dan sentido al plan de conectividad vial de la provincia. Más infraestructura, mejor conectividad vial. Primero está Salta, primero estamos los salteños. Gobierno de Salta. En Salta hoy está ocurriendo algo histórico. Estamos haciendo en forma simultánea 7 pozos de agua en distintas zonas de la capital que beneficiarán a más de 300.000 vecinos. Este logro no es casualidad. Es el resultado de las políticas impulsadas por un gobierno provincial que entiende que el acceso al agua es más que un derecho. Por eso trabajamos todos los días para mejorar y asegurar el servicio para hoy y las generaciones venideras. Y vamos a seguir en ese camino. Ya logramos junto al gobernador Gustavo Sáenz grandes avances en el departamento San Martín, revirtiendo un servicio olvidado hace más de 40 años. Este es nuestro objetivo, que cada vez más salteños tengan acceso a un servicio más eficiente y seguro. Aguas del Norte, transformando comunidades. Mi nombre es Juan Carlos, soy soldador
y no tenía máquina para trabajar. Soy Andrea, soy cocinera y no tenía máquinas para trabajar. Mi nombre es Vilma, soy costurera, no tenía máquina para trabajar. Soy Sofía y no podía trabajar porque no tenía quien me cuide a mi bebé. Esto ya no es un problema en la ciudad de Salta. En diciembre del año pasado inauguramos la Fábrica Municipal, un espacio con más de 100 máquinas para que vos puedas usarlas y venir a trabajar. Como ya lo hicieron más de 2.000 salteños. También contamos con una guardería. Para que cuiden a tus hijos mientras vos trabajás. Pedí tu turno a este número o lo puedes hacer también a través de la web de la municipalidad. Te esperamos. El único requisito es tener ganas de trabajar. Muy bien, estamos para iniciar el programa de hoy y como siempre se los digo y se los recuerdo, no se olviden que aquí en Fuera de Rutina tomamos Águara, agua y soda de mesa envasada en Salta, producto 100% local, lo pueden conseguir en todas las despensas, supers y demás de los barrios de la ciudad, así que gracias a Águara por acompañarnos cada lunes aquí con sus productos. Y ahora sí, los saludamos a nuestro primer invitado del día de hoy, recuerden que hoy vamos a tener 2 invitados. Antonio, conocido por todos como el Tano Oyeni. Tano, gracias por venir. No, el placer es mío, Jorge querido. ¿Sabes cuánto te aprecio? Te Igualmente. respeto, así que es un gusto estar acá. Bueno, aunque por ahí a vos te pongo un poco colorado, pero sos un referente. Te tomamos, los que somos unos años más chicos que vos, como un referente, como un modelo a seguir muchas veces también. Así que eso es un placer para mí estar acá. Que estés acá, perdón, conmigo. Gracias. Así que bueno, siempre también generoso las veces que te hemos requerido por diferentes temas. Hace unos años grabamos el programa de Yuya y Yaco y ahora en esto. Y feliz día atrasado porque fue hace 2 días también. Obviamente que para vos y para todas y todos los colegas. Gracias, Tano. Y contame, Tano, yo lo mencioné un poco en la introducción porque escuchándote y investigando un poquito de tu vida, me doy con que empezaste en el diario haciendo deportes en el Tribuno. Sí, totalmente. ¿De qué año estamos hablando? Y estamos hablando año 89, 90, 91, 92. Y deporte motor en específico. Exactamente, automovilismo, motociclismo, Mirá. enduro. De hecho, yo recuerdo que cubrí algunas competencias de deporte, como el Open Medan Track de Cafayate, en la cual uno de los protagonistas de esas grandes pujas era el padre de Kevin Benavides y de Luciano, Norberto. Y tuve el placer en una de esas competencias de conocer a una de las glorias del Dakar chilena, el cóndor chileno, André de Gabardo. Mirá. ¿Eran competencias de motos? Enduro. Enduro, claro. Y ya se veían por primera vez las Husqvarnas, todo, y las KTM, todo en esa época. ¿Y empezaste haciendo eso por elección en el diario o porque te dijeron, che, para empezar arranca en deportes? No, yo estaba trabajando, en realidad yo empecé en el diario a trabajar en lo que era el Tribuno de Jujuy, pero en Salta. Editábamos el Tribuno de Jujuy en Salta. Ese fue el primer trabajo como pasante. Paola Morales Muñoz, una chilenita que trabaja ahora en Medios de Chile, y yo fuimos los primeros pasantes en el diario, en el año 89, a comienzos del 89. O sea que ustedes desde acá hacían el Tribuno de Jujuy. Sí, en ese momento venía todo el material que se escribía allá, venía acá, porque acá nosotros lo editábamos, y lo imprimían. Pero era un diario a galera, un diario armado en collage. Mirá. Se pegaban los materiales, los títulos, las fotos. Qué bárbaro. Y lo más moderno que había en ese momento era una teletipo, que transmitía pulsos con una telefonía que era muy precaria, rudimentaria, y nosotros acá teníamos que traducir todo eso y volcarlos en el diario, que se editaba acá en Salta, y temprano en la mañana, en la madrugada, volaba para Jujuy. Mirá vos. Fueron los primeros años del Tribuno de Jujuy. Hoy es un medio ya consolidado en la vecina provincia. Y ahora, más allá que tiene redacción allá y todo, hoy todo allá, también. Todo allá, porque hoy todo, te imaginas, visto pasar, la primera computadora que yo conocí en esos años era la MDT, que tenía esas letras como los originarios juegos
¿no? Claro. Que eran así muy, en amarillo, en verde. Qué bárbaro. Claro, y después, bueno, después ya quedaron en desuso las máquinas de escribir, las Remington, las Olivetti, y entramos, bueno, ya poco a poco en la era del periodismo digital, que hoy obviamente tiene nuevas plataformas, formatos, herramientas digitales, la inteligencia artificial y todo lo que ya estamos viendo. O sea que estás en el Tribuno desde el 89. Desde el 89, comienzo del 89. ¿Y no trabajaste en otro lado? No, sí, antes, yo cuando estaba en cuarto año de Comunicaciones Sociales en la Universidad Católica, hice mis primeras armas periodísticas en la radio del padre del querido y recordado Pablo, la FM 20 de febrero. Ah, de Pandolfi. Pablo Pandolfi. Pablito. Sí, y ahí, bueno, conocí a Oscar Argañarás, un decano periodista de judiciales que con él di los primeros pasos en esa radio. También hice alguna experiencia en Radio Nacional. La radio fue mi gran frustración porque en esos momentos, bueno, yo no tenía la voz para FM y decía, no, probá otra cosa. Bueno, y antes yo ya había intentado trabajar en el diario cuando era chico porque a los 8 años yo ya sentía y sabía que quería ser periodista. Y a los 15 años, después a los 18, fui 2 veces a golpear las puertas en el diario y a pedir, a decirles que quería ser periodista. Me probaron, un desastre, me dijeron, espera tranquilo, las 2 veces, y bueno, obviamente, y después me di cuenta que acomodé lugar, tenía que estudiar para poder realmente plasmar esa vocación que la tenía desde niño. Mirá, y fundamentalmente la radio, que es mi gran asignatura pendiente. Mirá, bueno, nunca es tarde. Nunca es tarde para intentarlo de nuevo. Sí. Tano, ¿y cómo se hace para vos que tenés tantos años de experiencia en el papel pasar al digital? Imagino que no te debe ser sencillo. No, pero a ver, hoy el periodismo está en una transición que está llena de incertidumbre e incluso de preocupaciones. Y yo siempre digo que pueden cambiar las plataformas, los formatos, las herramientas digitales, pero lo que no debe cambiar jamás es la esencia del ejercicio periodístico, que no es otra cosa que el apego ético, responsable, profundo y comprometido con la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho de la ciudadanía a recibir información precisa y veraz. ¿Qué pasa? Hoy, la avasallante irrupción de las redes sociales ha impuesto como norma la inmediatez. Inmediatez que no se lleva muy bien con los tiempos necesarios de chequeo. De hecho, perturba la ética periodística. ¿Sí? Pero bueno, y también te digo, Jorgito, que insisto en que la inmediatez no es un valor periodístico, sino comercial. Porque son las empresas que pujan por llegar primero y ganar los puntos de clics, digamos, las que imponen, esa inmediatez, que obviamente uno como periodista busca otra cosa. Las redes son muy buenas, porque en todos lados, en tiempo real, yo desarrollé hace unos días las notas, los informes relacionados con el desastre petrolero de Lomas de Olmedo. Y nosotros tomamos conocimiento de la situación por los propios pobladores que agarran un celular, filman y viralizan en las redes. Nuestra obligación como periodistas es tomar esa información, interpretarla, analizar todos, por lo menos los aspectos más relevantes de los hechos y redimensionarlos frente a las audiencias, ya sean lectores, oyentes, televidentes, de modo tal de que sean fuente de conocimiento, pero de buen conocimiento, y no, meras informaciones superficiales que apuntan al interés momentáneo de las redes. Porque no hay nada peor para nosotros que tener una sociedad acrítica. Yo como periodista siempre le digo a los jóvenes colegas, miren, cada vez que escriban, cada vez que
redacten, cada vez que expongan en los medios, ya sea televisivos, radiales, una noticia, sepan y tengan en claro que las noticias que trabajamos hoy son las fuentes de la historia de mañana. Y las generaciones de historiadores que vengan nos van a interpretar duramente, ¿sí?, por lo que no hagamos hoy del modo correcto. Tal cual. Por ejemplo, vos hablabas del caso del pozo de Puchanal, sí, y tenés a los pobladores de la zona con un estado de desesperación total. Exacto. Por otro lado, en la otra punta del ovillo está el ministro de los ríos que ha salido a decir no hay problema para nadie, no hay preocupación. Claro. Entonces vos decís, ¿y a quién le creo? Y me tenés a mí, que yo estoy diciendo que esto es un desastre ambiental, ecológico, sin precedentes, perdón, con un precedente que yo cito en los informes, que es el caso de otro pozo, el Martínez de Tineo 14, que en el año 2006 se descontroló, generando un igual desastre, y ante el cual la entonces operadora, que era una ecuatoriana, Petrolera San José, planteó un contencioso largo de 4 años que trasladó la responsabilidad por el cierre, porque los cierres o los sellados de los pozos son costosos. Claro. Son intervenciones con equipos especiales que no hay en Salta, que hay que traer de otros países incluso, y que tienen costos de 10, 12, 15, 20 millones de dólares. Entonces, ¿qué pasa? Las sucesivas operadoras se van, digamos, explotan el recurso y se van desentendiendo de sus obligaciones con el pasivo ambiental, con su obligación del sellado. Entonces se traslada esa responsabilidad con estas consecuencias. También yo analicé cuál es el origen de la actual operadora, porque todos decimos, sí, es una británica seria. No, es una empresa que se creó en Buenos Aires, que tuvo directorios a los cuales yo describí con actores muy locales, especuladores ingleses, que cambiaron el objeto social de aquella primigenia empresa que se llamaba Honda Alumini Energía, cambiaron el objeto, la denominación, luego incorporaron inversionistas ingleses que en el año 2022, ya endeudados y al borde, se presentaron en concurso. La petrolera, la operadora actual, está en concurso y con una deuda de 61 millones de dólares. ¿De dónde va a sacar los 15 millones de dólares que debe invertir en el sellado? Obviamente, esa empresa va a trasladar, como ya lo hizo Petrolera San José, la responsabilidad en YPF, que en ese momento, estoy hablando 2006, 2007, 2008, 2009, estaba en manos del grupo Repsol, tras la privatización, y que en el año 2012 fue reestatizada. ¿Está bien? Todos esos componentes, además, digamos, con fuentes entendidas y técnicas, yo voy señalando todos estos aspectos con documentación, escrituras, registros de la Inspección General de Justicia, informes a la Bolsa de Londres inclusive, aparte fuentes también, digamos, que del Financial Times, que tengo como fuentes, por lo que ocurre del lado, digamos, británico. Todo eso volcado a aquella exposición desesperada, angustiante de los pobladores, para decir, esto es lo que hay, por esto estamos como estamos, esta no es una responsabilidad que le podamos achacar al gobierno actual, porque esta es una sucesión de una cadena negligente criminal que se proyecta para atrás a años y a muchas empresas que embolsaron fortunas y se desentendieron de sus obligaciones, y de organismos de control que con funcionarios que fueron transitando por distintos despachos no actuaron en función del deber que tiene confiado por la comunidad. Todo esto implica el ejercicio del periodismo. Ahí está, ahí ves lo mejor de las redes, los pobladores exponiendo, y ahí el periodismo que yo entiendo, al periodismo noble, puro, o en su forma más noble, pura y responsable y ética, no al que atiende a la superficialidad de las redes o a la inmediatez, porque la inmediatez no da tiempo. Yo todos los días, perdón que vuelva a la autorreferencia, pero bueno, todos los días, ahora sabés que estoy trabajando de abuelo, acabo de retirar a mi nietito, que es el mejor trabajo del mundo. Ahora, lo tengo, cuando viene mi esposa, yo me voy al diario
y comienza mi jornada. Claro. Como muchas colegas y colegas, yo tengo que trabajar en las noticias del día a día, pero después llego a mi casa, 12 de la noche, 1 de la mañana, y me quedo hasta las 3, 4, 5 de la mañana viendo registros, información. Mi señora a veces, te imaginas, me dice, por favor, deja vivir, porque en mi casa no se duerme, porque yo estoy despierto, y claro. ¿me entendés? Pero bueno, esta es la forma en la que yo siento al periodismo, ¿no? Y digo, ¿por qué soy periodista? Porque desde chico comprendí que era el oficio más lindo del mundo. ¿Pero por qué? No solo por su amplitud, porque permite que abogados, médicos, docentes, comunicadores sociales, lo puedan ejercer de su modo más hermoso, y también permite que nadie, como es mi caso desde hace 38 años, porque yo no llegué al título lamentablemente, porque tuve que abandonar los estudios para trabajar, nos da la oportunidad grandiosa cada día de cambiar algo para bien. Claro. Esa es la esencia del periodismo más hermoso, que hoy está en crisis, porque muchos analistas años atrás mataron, por ejemplo, a la gráfica, al diario de papel, pero la verdad es que desde hace años el diario de papel nos sigue acompañando como un anciano que no termina de morir, y el periodismo digital es un niño que no termina de nacer. Mira qué definición. Esa es la transición, esa es la incertidumbre que plantea la transición. Te iba a preguntar eso, que imagino que en la redacción se lo deben preguntar. ¿Hay manera de establecer cuánto le queda al papel? Mira. No se puede decir. No, porque a ver, hace 10 años ya empezaron, te digo, ya entonaron el requiem para el diario de papel. Claro. Y 10 años después yo sigo escribiendo para el diario de papel y obviamente para la edición digital. Claro. ¿Está bien? Ahora, creo que el diario de papel, no solo en Salta, en el país, en el mundo, nos va a acompañar por algunos años más, ¿sí? Pero mientras nos acompañe, su hermanito menor, el digital, debe también entender de que desde el momento mismo en que la imprenta de Gutenberg comenzó a rodar, el mundo tuvo un periodismo, tuvo, una explosión de periodismo, que obviamente crítica. Ahora, los poderes monárquicos, autocráticos, ¿sí? Los fanatismos radicalizados, tienen, la enorme compulsión a acallar voces críticas. Yo te pregunto a vos, me pregunto yo, si yo fuese un periodista, o yo fuese un funcionario inepto, incompetente y corrupto, ¿qué preferiría? ¿Enfrentar las críticas, ¿sí?, de un periodismo profundo, ético y preciso, o al de las redes con su superficialidad y su inmediatez? Obviamente, esa inmediatez, con todas las fallas que conlleva, hace que los poderes por ahí digan, todo es fake news. Un momentito, no todo es fake news. Hay fake news, pero hay buena información en las redes. Ahora, englobamos todo y después queremos encorsetar, queremos disciplinar a los periodistas, queremos acallar las voces. Y yo les digo a todos los funcionarios, y se los repito siempre, el sol no se pudo, no se puede, ni se podrá jamás tapar con un dedo. Y la verdadera garantía de la libertad de expresión y la libertad de prensa y el derecho de información de la comunidad reside en la diversidad de voces y opiniones, la tuya, la mía, la de todos. Te podrán acallar a vos, me podrán censurar a mí, pero a todos jamás. Para bien de la democracia y del sistema republicano. Tal cual. La inteligencia artificial, Tano, ¿la ve como una amenaza? ¿Hay que aprender a usarla? ¿El periodista la debe dejar a un lado y seguir haciendo lo suyo? ¿Cómo la ves? Bueno, yo la veo con ojos muy críticos, ¿sí? ¿Es una buena herramienta? Es una buena herramienta. Pero la inteligencia artificial está conformada por algoritmos, ¿no? Claro. No tiene humanidad. No, claro. ¿Qué vamos a permitir? ¿Que la inteligencia nos deshumanice como periodistas, o como periodistas
vamos a tratar de incorporar en esa inteligencia artificial generativa humanidad, ética, por lo menos intentarlo, ¿sí? Hoy la realidad es que la inteligencia está redactando noticias, está titulando noticias, y eso, yo les digo, a ver, hay jóvenes periodistas que me dicen, Tano, estás muchas horas, esto, aquello, esto con la inteligencia, no tendrías que estar 8, 10 horas, y te podrías ir y disfrutar más de tu familia y todo. Yo dije, no, yo no voy a dejar que la inteligencia artificial haga lo que yo tengo que hacer, ¿sí? Mira, te cuento una. Dale. Cuando falleció Daniel Toro, ¿te imaginas? Uno de los máximos creadores del folclore. Y yo, bueno, me tocó escribir las líneas sobre, digamos, su trayectoria. Y una joven colega me dijo, mira, Tano, si hubieras hecho esto con inteligencia, lo que te llevó 4 o 5 horas, te hubiera llevado 10 minutos. Cuando yo agarro el material, le digo, sí, pero disculpa, todo bien, redacta muy lindo todo, pero fíjate que es uruguayo Daniel Toro. ¿Cómo? Es uruguayo. Acá dice que es salteño y es uruguayo. Salta no es Uruguay. Claro, ¿qué pasa? La inteligencia artificial tomó asalto Uruguay. Ahora, no nos podemos permitir esto, claro. menos con alguien como Daniel Toro. No sé si me explico. Y esto pasa todos los días. La inteligencia artificial, aparte, son algoritmos que recopilan y siempre en base a criterios que no son los que deben imperar en un periodista. Aparte, no hay inteligencia en el mundo que mire al hoy y al más allá, que es lo que miramos nosotros los periodistas. Yo enfrento muchas veces, yo hago informes de temas que no están, digamos, en los partes. Por ejemplo, a ver, la investigación del robo de los caños del gasoducto del NEA, la investigación reciente del robo de los rieles ferroviarios, ¿sí? Que terminan con intendentes destituidos, con intendencias intervenidas, ¿no? O Salvador Massa, los documentos, los DNI, digamos, entregados irregularmente a ciudadanos bolivianos que fingieron ser originarios salteños y que tienen miles de DNI irregulares, claro. ¿No? Y con esos cobran planes, cobran jubilaciones, votan. Claro, y yo luego de este escándalo que se armó, que yo hice incluso unos informes, lo denunció el Ministerio de Seguridad ante la Justicia Federal, yo hice informes, había miles y miles de DNI entregados irregularmente, claro. Detrás de una amnistía muy noble que procuraba documentar a niños de pueblos originarios. Entonces se dijo desde acá, desde la provincia en algún momento, ¿por qué no se documenta también a los ancianos, a los adultos de las comunidades? ¿Y qué pasó? Listo, tuvimos infinidad de personas que con una mera declaración en cualquier comisaría accedieron a los DNI con todo lo que representa. Y dije, hay un padrón, en uno de los últimos, hay un padrón en Aguas Blancas de 5.692 electores. La ministra Bullrich respondió y dijo, en estas elecciones voy a poner fuerzas federales en la frontera para que verifiquen. ¿Sabés cuántos votaron? 1.400 de un padrón de 6.592. 4.000 personas menos. Claro, son 4.000 personas menos. Con fuentes, incluso políticas. Yo consultando, esto está expresando mucho, ¿eh? Sí, totalmente. Lo que pasa es que la gente decidió no cruzar para no perder los documentos y perder los beneficios, los planes, incluso las jubilaciones, las pensiones no graciables, claro. Por discapacidad. Le dije, está bien, a ver, en el año 2018 yo interpelé a un cacique, el cacique Miguel Ciares, que era presidente del IPIS en ese momento. También lo interpeló la corresponsalía de Tartagal por esta situación de los documentos, porque todo esto se hizo con avales de caciques. Y él, ¿sabés qué respondió? No, pero nosotros no debemos ser inhumanos, porque también al otro lado hay gente que necesita. Perfecto, la generosidad siempre es buena, pero bien entendida. Esa generosidad no debe prestarse para semejantes irregularidades. Hoy tenemos esto. Eso es el periodismo. Ahora,
¿Qué inteligencia artificial? Va a armar las piezas de un rompecabezas que no está armado frente a la comunidad, como lo arma el verdadero periodismo de profundidad, comprometido y ético. Es imposible. Tal cual. Perdón que me extienda. No, por favor. Es que yo pensé que venía a hacerte una entrevista y vos me estabas dando una clase, pero... Perdón. No. Es un placer. Hablemos de lo que... No, ya no hay tiempo. Para ir terminando. Sí. ¿Qué significa el porqué? ¿O qué tiene que significar el porqué para el periodista? Mirá, siempre les digo también a los chicos, a los más chicos y a las más chicas que están iniciándose en este oficio, el más lindo del mundo. Ustedes pueden tener la vida muy fácil, respondiendo a preguntas básicas de cualquier información. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? 2 autos chocaron, ¿dónde? Allá, ¿cuándo? Acá, ¿qué? Listo. Pero cuando ustedes se plantean, digamos, van en busca de las respuestas al por qué, cómo y de qué modo, entraron en el terreno del periodismo de profundidad y de investigación. Y ese es muy arduo. No tiene tanto de talento, te diría, tiene nada de talento, pero sí mucho esfuerzo. Y es hermoso y es muy gratificante. De hecho, los periodistas y las periodistas, vos lo sabés, que actúan con verdadero compromiso, seguramente moriremos con lo justo y pobres. Tal cual. Pero no hay profesión más gratificante que esta, y yo lo aseguro. Está bueno. ¿Siempre encontraste los por qué? Siempre. Desde niño me preguntaba ¿por qué? Y le digo a todos los periodistas y a todas las periodistas que, más allá de la edad, yo tengo 63 años y casi 40 años de periodismo, no pierdan la capacidad de asombro y pregúntense siempre por qué y el porqué de las cosas. Y además, no se fijen en lo que dicen los partes oficiales, sino en lo que no dicen. Claro. Ahí está Ahí están. Ahí está muchas veces el porqué. Exactamente. ¿No existe la libertad de expresión? Existe, pero siempre restringida, siempre vapuleada. No creas que es fácil. Yo en mis años he enfrentado muchas demandas judiciales, muchas. De hecho tengo algunas. ¿Pero por qué? Por denunciar estafas con lotes, con departamentos que le arruinaron la vida a familia, a redes de usura, que sembraron, que dejaron tragedias sociales, niños sin futuro, familias sin techo. Y obviamente a nadie les gusta, ¿sí? Entonces, siempre. Pero bueno, hasta acá siempre he tenido que peregrinar infinidad de veces por la justicia y sigo peregrinando con documentación y todo. Pero obviamente ante una justicia con doble vara que no es capaz de ver estafa. A ver, donde hay estafa, la justicia muchas veces solo ve meros incumplimientos contractuales. Claro. Entonces después, esta gente, verdaderos y verdaderas estafadoras y estafadores, van a la justicia y dicen, Oyeni habló de estafa y yo no tengo una condena firme por estafa. Sí, pero tiene 600 familias que la están denunciando en un concurso preventivo que tiene una enorme lista de afectados que la justicia no ve. Y además se venden terrenos que no se deben vender, con ardides que no se deben, digamos, interponer. Esto es una estafa con todas las luces. Ahora yo ahí estoy disponiendo. Mira, una sola estafa, te digo, por una de las grandes estafas, una sola de las demandas que todavía está en trámite y que obviamente me tiene peregrinando. Si yo la pierdo, el valor que reclaman es el de mi casa. O sea, yo pierdo la casa de la casa de mis hijos y de mi nieto. Y uno está atado a eso. Entonces, ahí hay también una restricción. Otra es esa compulsión de la que te dije, de los gobiernos a tratar de disciplinar a los periodistas, de establecer el sistema de pautas, digamos las pautas oficiales que están para que se difundan los actos de gobierno, todo, establecerla como si fuera un sistema de premios y castigos, que premia o castiga según seas un periodista crítico o un periodista disciplinado.
Otra cosa, hay una ley de acceso a la información pública que espera desde años y que no se avanza. Y tenemos todos los días situaciones que obviamente limitan, que intentan poner un bozal al periodismo. Pero ante todo esto digo, sigan, hagan lo que quieran. El sol no se podrá jamás tapar con un dedo. Y a todas las voces del periodismo no las callarán nunca, de los nunca jamases. Tano, querido, muchas gracias por haber venido. No, por favor. Gracias. Bueno, podríamos seguir charlando con él varias horas más, pero el tiempo es tirano, como quien dice en la tele. Pausa y a la vuelta venimos para el final del programa de hoy con nuestro segundo invitado. Ya venimos. Soy Franco, soy panadero y no tenía máquina para trabajar. Soy Fernando, arreglo celulares y no tenía herramientas para trabajar. Soy Claudia, soy costurera y no tenía máquinas para trabajar. Soy Sofía y no podía trabajar porque no tenía quien me cuide a mi bebé. Esto ya no es un problema en la ciudad de Salta. En diciembre del año pasado inauguramos la fábrica municipal, un espacio con más de 100 máquinas para que vos puedas usarlas y venir a trabajar. Como ya lo hicieron más de 2.000 salteños. También contamos con una guardería. Para que cuiden a tus hijos mientras vos trabajás. Pedí tu turno a este número o lo puedes hacer también a través de la web de la municipalidad. Te esperamos. El único requisito es tener ganas de trabajar. Trabajamos para controlar el comercio ilegal. En provincia contamos con 5 puestos fijos de control y 1 itinerante. Salvador Massa, Vaqueros, El Naranjo, El Quebrachal y el ex peaje Aunor. Estamos realizando una gran inversión en el puesto de control de Salvador Massa. Además, estamos trabajando en la remodelación del puesto del ex peaje Aunor. Seguimos invirtiendo en obras, seguridad, tecnología y más herramientas para combatir al comercio ilegal. Gobierno de Salta. En Salta hoy está ocurriendo algo histórico. Estamos haciendo en forma simultánea 7 pozos de agua en distintas zonas de la capital que beneficiarán a más de 300.000 vecinos. Este logro no es casualidad. Es el resultado de las políticas impulsadas por un gobierno provincial que entiende que el acceso al agua es más que un derecho. Por eso trabajamos todos los días para mejorar y asegurar el servicio para hoy y las generaciones venideras. Y vamos a seguir en ese camino. Ya logramos junto al gobernador Gustavo Sáenz grandes avances en el departamento San Martín, revirtiendo un servicio olvidado hace más de 40 años. Este es nuestro objetivo, que cada vez más salteños tengan acceso a un servicio más eficiente y seguro. Aguas del Norte, transformando comunidades. Hace 3 años nació un sueño, una universidad pública, gratuita y de calidad. Hoy tenemos más de 4.000 estudiantes, con 33 carreras que miran al futuro, además de cursos virtuales y presenciales que llegan a cada rincón de la provincia. Estamos en 10 sedes y seguimos creciendo. Salta, Vaqueros, San Lorenzo, Orán, Tartagal, Cafayate, Apolinario Saravia, Las Lajitas, Rosario de Lerma y Rosario de la Frontera. Y muy pronto en Campamento Vespucio. Vamos por mucho más. Somos Upateco. Gobierno de Salta. En Cerámica Salteña creamos la vigueta perfecta, porque tu obra tiene que ser así, perfecta. Una vigueta perfectamente terminada, perfectamente liviana, perfectamente resistente, perfectamente durable. ¿Por qué repetimos tanto perfecta? Porque así es nuestra nueva vigueta, y así la necesita tu construcción. La vigueta perfecta. Otra innovación de Cerámica Salteña. Muy bien, estamos de vuelta, segundo bloque y último, en Fuera de Rutina de este lunes. Ya pasó el Tano Yeni con toda su experiencia y ahora, como les comentaba al inicio del programa, queríamos tener a Nacho Miranda, un colega y amigo que, si bien hace varios años ya está ejerciendo la profesión, pero
lo consideramos dentro de estas nuevas tecnologías en las cuales hoy la información llega a la gente, como son las redes, el streaming y demás. Así que le agradecemos mucho a Nacho Miranda por haber venido. Chequi, Nacho, muchas gracias. favor, gracias a vos, a gracias a José Luis también por la invitación. La verdad que un placer. Y más esta fecha, después de venir del Tano, hermano, Martina. Son los guachos, bueno, pero bueno, muchas gracias. No, muchas tenés gracias. espalda para aguantarlo. Nacho, ¿por qué empezaste o cuándo empezaste con el periodismo? Y ya de muy chico, la verdad que desde que tengo uso de razón, debe ser 7 años que le dije a mis viejos, yo cuando sea grande quiero ser periodista, y en ese momento mi papá me dijo, te va a morir de hambre, o sea, estudié otra cosa. ¿Tu papá no se dedicaba a esto? No, mi viejo es tornero, nada que ver, pero para él iba a ser el martirio de la familia, y mi vieja era como la que más me apoyaba, era la que más me consentía. Sin embargo, al pasar el tiempo parece que mi viejo dijo, che, no, le gusta mucho, lo incentivamos, así que nada, me dio una mano tremenda. Y nada, yo recuerdo jugar siendo periodista, experimentos con la familia, ¿viste? Lo hacía todo, entrevistas, qué sé yo. Y nada, de ahí arrancó tengo mensaje incluso siendo muy chico, mandándole yo me río cuando lo cruzo a Diego Jauregui y a Tony Bozo, que son grandes conductores. Yo lo veía cuando estaban acá en Cablevisión, cuando yo era chico, y le mandaba mensaje que yo quería salir a trabajar con ellos, a hacer cámara. Por supuesto, le mandaba mail. Che, hola, mi nombre es Ignacio Miranda, y una vuelta a Diego Jauregui le copó, pero yo no le había hecho la edad. Entonces era como, sí, dale de una, ¿querés ser camarógrafo? Todo, y le digo, vamos, le metamos. ¿Cuánto tenía? Y 12 años. Me dice, che, pero ¿cuántos años tenés? Me pregunta un viernes que era para ir a cubrir una salida de un boliche de unos famosos. Entonces le digo, che, Diego, le digo, te tengo que ser sincero, tengo 12 años, ¿un problema? Así, me dice, no, tengo que ir al boliche, así que no hay chance. Te puedo creer. ¿Cómo se llama el programa que hacían ellos? Y estaba TCQ en su momento, y después ya había arrancado con Sector VIP. Claro, ya cuando en el 11, creo. Sí, claro, así que no, ahí me tiré el lance, pero nada, de ahí le fui metiendo hasta que, bueno, a los 16 me abrieron las puertas en el 10 y arranqué ahí a trabajar formalmente, sí. Mirá vos, qué bárbaro. Ahí le metimos. O sea que siempre tuviste la intención firme de dedicarte a esto. Sí, totalmente, una profesión que me gusta mucho, lo disfruto, es como, nada, nunca te podés aburrir de esto, o sea, siempre hay algo nuevo, entonces está muy copado. Todos los días surge algo, ¿no? Todos los días, impresionante, y me pasó en particular este año que es como que todos los días te pasa una voladora encima de la cantidad de noticias que hay, pero no, la verdad que es hermosa, una profesión muy linda. ¿Y te sentís parte de una nueva generación que ha dejado o está dejando, porque también haces medios tradicionales, pero de a poquito van cada vez más a los nuevos medios? Sí, la verdad que sí. A ver, hay dos cosas, ¿no? Me gustan mucho los medios tradicionales, a mí me gusta mucho la tele, la verdad que disfruto hacer televisión, pero en el medio es como que le tengo un amor-odio al tema del streaming y las nuevas tecnologías, porque es como... qué garrón, porque se pierde esa esencia bien televisiva, el estudio, las cámaras, los productores, la técnica, y decir, ay, cómo me gusta esto, pero decir, tenemos que ayornarnos y meterle por el otro lado, entonces como un amor-odio constantemente, pero sí, y además hay una cuestión ahí de que todo el tiempo cambia, es como, no sé, la tele uno engancha una fórmula o enganchás yo le llamo como la estructura, el programa que hacemos toda la noche, una estructura que lo vamos cambiando diariamente dependiendo de los temas, ¿no? Y después tenés todo lo que es internet, que todos los días hay algo nuevo, o sea, un día si Facebook decidió cambiar su metodología de laburo, tenés que estudiarla porque si no quedas muy fuera, lo mismo con Instagram, ahora con TikTok también, es como tirás videos, todo funciona y en un momento dejaron de funcionar y empezás a leer, empezás a hablar con gente, con otros creadores de contenido, che, me está pasando esto, y es todo el tiempo aprender algo nuevo porque si no quedás fuera. Y en ese todo el tiempo, ¿qué lugar juega el hacer periodismo? Recién lo hablábamos con el Tano, quizá con las reglas de antes, que te daban más tiempo para la investigación y demás. Ese es el gran faltante que tienen hoy los nuevos medios, el hecho de poder solventar personas que hagan el trabajo que hacía el Tano en el Tribuno, por ejemplo. La verdad que cada vez menos por una cuestión
Mirá, me ha tocado conocer redacciones en Buenos Aires en donde cada vez son más, se acotan más. Sí. Yo me crié con el periodista de deportes, hace solo deporte, el de espectáculo hacía solo espectáculos, y hoy realmente el de deporte está haciendo política, hace de todo, porque ya es como que entre los empresarios y cómo se está moviendo el mundo, es como necesitamos acotar equipos, redacciones y que todos hagan un poco de todo. Y ahí con la inmediatez que tenemos del día a día, se pierde un poco eso, la verdad. Sí, en mi caso, intentamos darle un poquito de prioridad a ciertos temas, o por ahí decir, che, estos temas los toquemos con más profundidad y que no quede solamente en un reel, por ejemplo. En un reel, pero por la inmediatez y porque el público todo el tiempo te exige más, o por cómo se mueve también la Argentina, ¿no? Porque hay muchas cosas, hoy podemos estar hablando de lo que pasó en Colombia con el candidato a presidente, y mañana capaz que Milei dice, che, bloqueamos toda la frontera, y ya está, y ya lo del presidente de Colombia quedó atrás, y tenés que cambiar todo, y capaz que vos tenías pensado una rutina, y nada, ya está, tenés que cambiarla por completo. En redes sentís que el contenido que se sube en las redes de los medios digitales, me refiero, marcan cierta tendencia, o son los medios los que tienen que reflejar la tendencia que te marca la gente. Sí. Es decir, la gente quiere ver esto, la gente quiere que hables de esto, como vos decías, de lo que pasó en Colombia, de Milei o de Wanda y Icardi. Hay un poco y un poco. Hoy yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en la parte digital, que fue en ¿Qué pasa Salta? Recuerdo que siempre había como mucho cuestionamiento de por qué había más notas de una cosa y menos de otra. Y uno en el proceso empieza a entender que todos los medios, lo que conocemos de la televisión que es el rating, en los medios digitales son las estadísticas. Claro. El Google Analytics, en TikTok las estadísticas de TikTok. Y hay dos cuestiones, ¿no? Uno piensa en qué me está pidiendo la gente y para que yo gane como medio ahí o gane en audiencia, y después el qué quiero contar yo. Claro. Y a veces te lleva puesto un poco el qué está prefiriendo el otro, ¿no? Claro. Hay muchos temas que por ahí suele pasar esto. Wanda Icardi está marcando la tendencia. Y la verdad que no nos podemos despegar del Wanda Icardi. O sea, es una cuestión de que lo tenemos que hacer sin dejar de perder el foco en las otras cuestiones, ¿no? Pero por ahí, si yo tengo que diagramar el diario, termino en la tapa poniendo Wanda Icardi porque me está haciendo vender, porque ahí también uno empieza a pensar en, nada, tengo que salir a vender el diario. Claro. ¿Con qué lo vendo? Y la gente está leyendo eso y me está marcando esa tendencia. Y bueno, apuntamos un poco. Y ahí se nutren, ¿no? Los medios tradicionales, lo que es la televisión, de las redes y viceversa. Viste que muchos dicen, che, la tele muere. Y sin embargo, no, porque muchas de las cosas que salen en televisión nos hacemos eco después nosotros en las redes y ahí nos autoabastecemos. Sí. Y el tema de lo comercial sería hipócrita negarlo, ¿no? Lo que vos decís, hay que salir a vender. Totalmente. Hay que pensar en algo. Lamentablemente y no, el periodismo termina siendo de alguna forma el negocio. ¿Pero por qué razón? Porque tenemos que morfar. Claro. O sea, nosotros ahora con el streaming tenemos un equipo de personas que, nada, a fin de mes, a principio de mes, hay que costearle los sueldos a cada uno. Y es una cuestión de, che, ¿qué nos va a dar de comer? Primero en principal, y después qué queremos contar. Yo sí no pierdo esas cosas, yo trato de hacer lo que a mí me gusta. Cuando te dicen, no, el streaming, qué sé yo, tiene que ser todo joda, sentarte con la gente y hablar de tontera, y vos decís, está bien, capaz que eso es lo que consume la gente, pero a mí también me gusta hacer otras cosas, y creo que eso también te permite hacer un poco el streaming, de no fijarte netamente en sí o sí tengo que hablar de eso porque la gente me lo está pidiendo. También hay que entender que hay públicos y públicos, hay públicos para todo, ¿entendés? Hay gente que le gusta más, no sé, consumir Luz u Olga, y a otro que le copa más consumir Urbana con Mario O'Donnell, no sé, ¿viste? Y son públicos distintos y por ahí hay que saber entenderlo y tratar de llegar a eso, ¿no? Tal cual. Y hablando justamente del streaming, lo pones en el tapete, ¿es una fusión de la radio y la tele? ¿Es algo nuevo? ¿Cómo lo definirías? Para mí es la nueva radio.
Para mí es la nueva radio, no tengo dudas. Sí, se fue profesionalizando mucho. Cuando esto empezó en auge allá en el 2021, 2020, 2021, sí era como una cuestión mucho más artesanal y más casera. Ponemos las camaritas, los micrófonos y salimos. Y con el tiempo empezaba a ver que se profesionalizó mucho. Hay mejores cámaras, hay mejores micrófonos, hay una puesta en escena de iluminación mucho mejor. Ahí vos te das cuenta que se profesionalizó 100% y ahí termina convirtiéndose en un medio tradicional. Ya no es el streaming del twitchero que hacía en su pieza, la camarita y charlamos de cosas. Los streamings así conocidos, que los más grandes, hoy son las radios nuevas. Y el contenido, el contenido que se hace en el streaming también tiene que evolucionar, así como evoluciona desde el punto de vista tecnológico. Totalmente, y lo estamos viendo, evolucionó un montón. Digo, Olga arrancó de una forma y hoy te hace bandas en vivo con charlas con famosos ahí, o llevan políticos y hablan de política a la mañana, y van distribuyendo el público, depende de lo que van estudiando, y con Luzo exactamente lo mismo. Digo, ya pasó en su primer tiempo de hablar de ciertas cosas a empezar a crecer más y hablar de otras, porque también el público va creciendo, ¿no? No es el mismo, no sé, yo cuando arranqué viendo algún programa de chico, yo ya no pienso igual, por ahí me interesa más la política que hace, cuando tenía 16 pensaba todo joda, vamos a salir a tomar con mis amigos, y hoy quizás ya me interesan otras cosas más importantes y me gusta escucharlo a la O'Donnell a la mañana, ¿entendés? Y ya el programa más relajado ya no soy tan fan como antes. El público va creciendo también y creo que eso lo entienden muy bien los streamings, me parece. Cuando haces el streaming y la experiencia que estás teniendo con Pue, ¿a dónde está más el que te sigue? ¿En el vivo o en el corte? Depende, hay programas y programas. Hay programas, yo siempre lo diferencio y cada vez que hablo con las producciones hay programas que funcionan muy bien en el vivo porque tienen una suerte de comunidad que les gusta, que los entiende y está perfecto, pero si yo hago un recorte en redes no funciona, porque la gente no lo entiende, porque es un chiste muy interno, porque es un chiste muy de una comunidad cerrada. Y hay otros que se hablan de temas muy generales, que en el vivo no funciona y en el on demand sí. Yo siempre pongo el ejemplo de algo en particular para ejemplificar todo esto, es una vuelta hicimos una entrevista a un sobreviviente de Cromañón. El vivo de ese programa tiene 129 reproducciones, nada. Ahora, 129 reproducciones, quedó ahí. Y el recorte de la entrevista de 30 minutos en YouTube ya acumula hoy 95.000 reproducciones, ¿entendés? Porque juega mucho el título, juega mucho la portada y después el recorte en TikTok, en Instagram y todas las otras redes sociales lo potencia todavía mucho más porque es un lenguaje más universal, por ahí a la gente el tema le interesa mucho. Pero sí, nosotros diferenciamos. Hay muchos programas que lo hacemos por el simple hecho de que son nuestros generadores de contenido. Nosotros, si tuviéramos que salir a grabar cada una de las cosas que hacemos hoy, quizás llegamos a ser el 20% de lo que hacemos. Al tener una programación en vivo, podemos tener de un solo programa 20 recortes en el día, ¿entendés? Claro. 20 contenidos. Así que nada, es algo para... Nosotros lo vamos estudiando, siempre yo les explico a todos, esto es estadístico. El día que ya no funcione algo, o sea, yo hago un programa a las 7 de la mañana. La verdad que es un garrón despertarse a las 7 de la mañana, por mí yo ya lo hubiera dejado de hacer hace un rato largo, pero es uno de los programas que funciona mucho en redes sociales. Es mi generador de contenido, es el que me hace ganar seguidores. Entonces no lo puedo dejar de hacer por eso. Claro. El día que no funcione ni en el vivo ni en el recorte, yo digo, muchachos, esto no va más, metamos otra cosa porque no va para ningún lado. Es un poco de eso. Es un poco tirano el tema de los números, pero es el que manda, ¿no? El que termina mandando, el que me indica a mí si algo va bien o no. O sea, con la edición, por ejemplo, yo cuando me junto con los editores les digo, a mí no me importa cómo quede el video, si está bien editado, si fue una película. Si yo entro y tiene 20.000 me gusta y si lo veo capaz que digo, che, esto está editado para atrás, o sea, está muy casero, qué sé yo, pero tiene 20.000 me gusta, a la gente le gustó.
yo no digo nada, ¿entendés? Claro. O si entro y tiene 5 me gusta y está hecho una película, digo, che, no hay que rever esto. Claro. ¿Qué pasó en el medio? Así no va. Está mal hecho el guión, digo, empezamos a rever un montón de cosas para que termine funcionando. Tienen algunos años con PUE, pero en este último tiempo se ha hecho como un relanzamiento. Sí, ¿no? nosotros hemos arrancado en el 2022, fue una prueba piloto, entre comillas, de domingos, después arrancó como un programa, y en el último tiempo, después de haberme ido de muchos años de trabajar en un canal de televisión, dije, probemos con esto y le metamos toda la ficha, tiene que funcionar, y si no, me dedico a otra cosa. Y notás en este relanzamiento que se ha hecho, en esto con una programación mucho más amplia y demás, que se va creciendo, se va generando cultura con un nuevo medio. Me sorprendió muchísimo. Nosotros ya llevamos con esto en ser 8 meses, 7, 8 meses, y en los números en redes sociales nos acompañaron muy bien. Ya estamos llegando al 500.000 de seguidores solamente en TikTok, en Facebook nos pasa lo mismo, en Instagram estamos llegando a los 100.000 seguidores. Me sorprendió muchísimo. Yo pensé que nos iba a ir bien porque le estábamos metiendo toda la ficha, pero nos fue mejor de lo que esperábamos, mejor de lo que estábamos pensándolo y proyectándolo, y también se arma una suerte de comunidad. Principalmente entre los que trabajan. A mí me gusta mucho el ámbito laboral, que sea piola para trabajar, y la verdad que los que van a hacer programa lo disfrutan, se arman grupos de amigos, que para mí es lo más importante, ¿no? Porque además en todos los lugares donde yo trabajé siempre pasó eso, entonces dije, ¿por qué en un lugar donde estoy armándolo no va a pasar, va a pasar lo contrario? Entonces no, tiene que ser un buen lugar para que el periodista, el conductor, incluyendo todos los chiches, digo, que uno cuando vaya sienta que está trabajando en un lugar de profesionales, y después que en el ámbito con el cada uno te piola, así que eso por un lado, y después la gente me parece que lo transmitimos un poco y se arman comunidades de la gente del otro lado que nos sigue. Está bueno. Nacho, gracias por venir. A vos, Chingri. No, gracias a vos, gracias a todos. Todo. Muchas gracias. Y nosotros llegamos al final, nos quedamos sin tiempo. Como siempre, la semana que viene, el lunes, aquí en Somos Salta Jujuy, en nuestra casa, los vamos a esperar. Gracias por acompañarnos. Chao.